Nos encontramos en el Servicio de Química de Proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. El trabajo que realizamos aquí, de forma muy general, está enfocado al estudio de las proteínas, para lo cual contamos con una oferta tecnológica que nos permite llevar a cabo tanto la purificación como la posterior identificación y caracterización parcial de estas biomoléculas. El servicio presta asesoramiento científico y apoyo técnico a todos los laboratorios de investigación que lo solicitan, tanto de carácter público como privado. Además, colaboramos con el Gabinete de Formación del CSIC con la impartición anual de un curso sobre purificación y caracterización de proteínas, dirigido a técnicos e investigadores pre- y postdoctorales. Desde el año 2010 el laboratorio está integrado en la red de laboratorios e infraestructuras de la Comunidad de Madrid y desde 2011 cuenta con la certificación de AENOR conforme a la norma ISO 9001 para las técnicas de análisis automático de aminoácidos y secuenciación automática de proteínas. En el servicio tenemos varios equipos de cromatografía líquida de media y alta presión que cubren un amplio espectro de escala de trabajo, analítica, semipreparativa y preparativa. Los usuarios cuentan con el asesoramiento y el apoyo técnico para utilizar estos equipos y desarrollar métodos para llevar a cabo sus aplicaciones. Por otra parte, el servicio cuenta con otras 4 prestaciones donde el usuario solamente tiene que aportar la muestra: obtención del mapa peptídico, purificación de péptidos sintéticos, purificación de proteínas con cola de histidina por cromatografía de afinidad y purificación de anticuerpos por cromatografía de afinidad con proteína A o proteína G. La secuenciación de proteínas se lleva a cabo en el secuenciador automático que tenemos aquí presente. Está basada en una reacción química denominada reacción química de Edman, que es una reacción cíclica y cuyo resultado es la obtención de un aminoácido por cada ciclo a partir del extremo amino terminal de la proteína o péptido que se está secuenciando. El derivado aminoácidico que se obtiene en esta reacción se analiza en un HPLC y se obtiene una colección de cromatogramas, tantos cromatogramas como ciclos de reacción hemos llevado a cabo, a partir de los cuales es posible asignar la secuencia. La pureza de la muestra es crítica, puesto que si hay una contaminación obtendremos como resultado varias señales en los cromatogramas, varios aminoácidos, y esto puede o bien dificultar o llegar a hacer imposible la asignación de la secuencia. Las aplicaciones de la técnica son múltiples. Se puede utilizar para corroborar la identidad de las proteínas que estamos expresando de forma recombinante. Se puede usar como control de calidad en la síntesis de péptidos. Se puede utilizar para secuenciar de novo, en aquellos casos en los que la muestra proviene de especies cuya secuencia aún no está depositada en los bancos de datos, o se puede utilizar también para identificar aminoácidos que por espectrometría de masas puede resultar dificultoso. Esta técnica es una técnica robusta y es una técnica alternativa a la espectrometría de masas. El análisis de aminoácidos es una técnica que se desarrolla en los años 50 del siglo pasado. Se basa en la hidrólisis total de la proteína y la determinación de los aminoácidos resultantes mediante cromatografía y derivatización postcolumna. Su mayor fortaleza y la razón de que hoy en día aún esté vigente es que proporciona datos cuantitativos que nos permiten establecer el contenido proteico en un amplio espectro de muestras, desde el caso ideal, que es una proteína purificada, hasta situaciones en las que la proteína forma parte de una matriz compleja, como es por ejemplo el caso de los alimentos. Entre las aplicaciones más interesantes está la obvia, que es el contenido proteico de distintas soluciones. También podemos establecer el tanto por ciento de proteína de alimentos, determinar aminoácidos poco usuales como hidroxiprolina, hidroxilisina, valorar el contenido de cisteína, valorar aminoácidos libres.
Y también podemos determinar aminoácidos no proteicos, pero fisiológicos, en distintos fluidos biológicos. La síntesis de péptidos es un método de síntesis química en la cual se van incorporando los aminoácidos a una cadena peptídica a través del C-terminal que está anclado a un polímero insoluble e inerte. Entre las ventajas de la síntesis de péptidos se encuentra la posibilidad de hacer múltiples modificaciones a lo largo de la cadena peptídica o en los extremos, la acetilación en el grupo amino o la amidación en el grupo carboxilo. También podemos incorporar la biotina para ensayos de detección y aislamiento, conjugación de sondas fluorescentes como para ensayos de localización o síntesis de aminoácidos para la inducción a la formación de la estructura secundaria. Para todos aquellos usuarios que lo necesiten, también existe la posibilidad de purificar los péptidos mediante cromatografía en fase reversa con un HPLC preparativo. La cromatografía líquida de alta resolución acoplada a la espectrometría de masas es una técnica analítica muy poderosa porque conjuga las principales ventajas de estas dos técnicas. Por un lado, la capacidad de separación de la cromatografía y por otro lado, el poder de identificación de la espectrometría. Además, la espectrometría nos da datos estructurales sobre los analitos implicados. El usuario que quiera analizar sus muestras en el servicio dispone de un amplio surtido de columnas, asimismo de varios solventes y aditivos. Lo único que tiene que aportar es el método cromatográfico adecuado para la separación de su compuesto. Entre las aplicaciones más interesantes para nosotros está el que es el instrumento que utilizamos para hacer el control de calidad de nuestros péptidos. También se utiliza mucho para cuantificar fármacos y compuestos relacionados o como control de calidad en reacciones para sintetizar distintos compuestos. La calorimetría de titulación isotérmica se basa en la medida del calor que se absorbe o se desprende en la interacción entre dos moléculas. La transferencia de calor permite determinar cuantitativamente la estequiometría de la reacción, la constante de afinidad y la entalpía asociadas al proceso interactivo. Por tanto, también podemos determinar la entropía y la energía libre de Gibbs. Todo ello en un único experimento y sin perturbar la naturaleza nativa de las moléculas que interaccionan. La calorimetría de titulación isotérmica tiene, en el campo de las proteínas, tiene aplicaciones muy amplias. Permite describir el modo de interacción de una proteína con otras biomoléculas, explicar el modo de interacción específico entre proteínas, comprobar la interacción de compuestos candidatos a fármacos con una proteína diana, o estudiar variaciones en la especificidad de unión de un ligando con su proteína diana frente a mutaciones o variaciones en dicha proteína. Además, realizando experimentos en distintas condiciones, cambiando por ejemplo la temperatura, el pH, la fuerza iónica o el tampón, es posible obtener información acerca de la naturaleza de las fuerzas no covalentes que son responsables de la interacción molecular.